La palabra geometría viene del latín y a su vez del griego y está compuesta por geo y metría. Geo significa tierra y metría significa medir. Con geo conocemos muchas palabras como geología, geografía. Bien, y metría, medir, viene a significar comparar. De hecho, medir no es sino comparar. Ahora veremos cómo. Podemos medir, entre otras cosas, la longitud o la superficie. Para medir la longitud, realmente lo que tenemos que hacer es medir la distancia entre dos puntos, siempre en línea recta. Y para medir la distancia, la unidad fundamental es el metro, que lo vamos a definir. Hay varias definiciones que nos serían útiles. Una de ellas sería la distancia que recorre la luz en un tiempo representado por esta fracción. 1 partido 299.792.458. El resultado de esta fracción en segundos, pues la distancia que recorre la luz en ese brevísimo tiempo sería un metro. Es una de las definiciones que hay. Pues bien, para medir distancia lo que haríamos sería comparar con el metro, pero a nosotros nos va a ser más cómodo usar el centímetro. El centímetro es dividir un metro en 100 partes y cada trocito sería un centímetro. Bien, lo tenemos representado aquí. Para medir esta distancia, por ejemplo, ¿vale? Lo que haríamos sería compararla con el centímetro y nos preguntaríamos cuántos trocitos como este, que es un centímetro, caben en esta distancia. Como veis, hay 6 trocitos, por tanto diríamos que la longitud aquí representada, o la distancia entre este punto y este punto de aquí, son 6 centímetros. Recordad que también tenemos el kilómetro, hectómetro, decámetro, en fin, todas estas unidades del sistema métrico decimal. Pasamos a la medida de la superficie o área, que es lo que nos ocupa. Y ya os adelanto aquí las unidades de superficie, kilómetro cuadrado, hectómetro cuadrado, etc. Bien, para medir o calcular áreas de figuras planas, lo primero que vamos a hacer es definirnos qué es un centímetro cuadrado, que es la unidad que vamos a usar normalmente. Y lo tengo dibujado aquí. Os he dibujado un cuadrado de 1 centímetro de lado. Pues bien, esa superficie que está aquí rayada en rojo, esa superficie sería 1 centímetro cuadrado. Esto es un cuadrado de 1 centímetro de lado. Y con este cuadradito nosotros vamos a poder medir áreas o superficies de figuras planas. Aquí tenemos un rectángulo. Para medir la superficie de este rectángulo tenemos que saber cuántos centímetros cuadrados exactamente caben aquí en esta superficie. Os lo he rayado, ¿vale? De aquí a aquí habrían 3 centímetros, como veis, esta longitud, y de aquí a aquí 2. Lo cuadriculamos y cada cuadradito sería 1 centímetro cuadrado. De hecho, esta longitud sería 1 centímetro y esta longitud 1 centímetro. Por tanto, este cuadrado sería 1 centímetro cuadrado. Y podemos contar cuántos hay. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Así pues, diríamos que el área de este rectángulo es de 6 centímetros cuadrados. Pero claro, si el rectángulo es muy grande y empezamos a hacer la cuadrícula y tenemos que contar cada cuadradito, pues se nos puede ir el tiempo contando. Así es que podemos aplicar este mecanismo. Medimos la longitud, medimos la altura y simplemente multiplicamos filas por columnas. Aquí lo tenéis, 3 por 2, 6, como está en centímetros, centímetros cuadrados. Por tanto, para calcular el área de un rectángulo, si a esto de aquí le llamamos, a esta longitud le llamamos base y a esta altura, que normalmente se escribe con la letra H, aunque altura no se escribe con H, pues hay una formulita para calcular directamente el área de un rectángulo. El área es base por altura. Veamos a continuación un ejemplo del cálculo del área del rectángulo. Aquí tenemos un rectángulo de 4 centímetros de base y 3 centímetros de altura. Aplicando la fórmula, el área es base por altura, la base es 4, sustituimos
las letras por su valor, la altura es 3, sustituimos la letra por su valor, 4 por 3, 12 centímetros cuadrados. Veamos ahora el área del cuadrado. Aquí os he dibujado un cuadrado que tendría 4 centímetros de base, 4 centímetros de altura, o lo que es lo mismo, 4 centímetros de lado. Usando la fórmula del rectángulo, que también la podemos usar, el área sería base por altura. 4 por 4, 16 centímetros cuadrados. Pero claro, como la base y la altura son iguales, podemos cambiar la nomenclatura y llamarle simplemente a esta distancia lado, que es igual que esta, que es lado. Así que el área, en vez de ser base por altura, podríamos decir que es lado por lado. Y lado por lado no es sino lado al cuadrado. Así que podemos aplicar esta formulita. Área es igual a lado al cuadrado. En este caso, 4 al cuadrado, que son 16. Importante, 4 al cuadrado son 4 por 4. 4 por 4, 16 centímetros cuadrados.